Saludos mi gente, nuevamente por acá desde Francisco y en esta ocasión vamos a estar hablando del segundo video, la segunda parte acerca del don de lenguas. Yo pienso que es un tema, como dije anteriormente, bastante controversial. Hay poco entendimiento a mi forma de pensar, hay poco sentido común hasta cierto punto. Hay ciertas escrituras que son bien fáciles de entender, aún desde la perspectiva de la traducción del idioma español o inglés. Aún así es fácil de entender. Yo no entiendo cómo hay gente que a veces miran lo que es obvio y le dan una vuelta extraña. Es algo bien extraño. Pero de todos modos hace falta información clara y detallada. Mira, hay algo que es esencial, y es que cuando tú vas a estudiar interpretación bíblica, tú tienes que tomar en consideración la ciencia de la hermenéutica y sus pasos fundamentales o sus guidelines fundamentales. O sea, qué es lo que la ciencia detalla y cómo lo hace. Y hay puntos bien sencillos. En primer lugar, la hermenéutica te dice de que tú coges una escritura y debes mirar palabra por palabra y darle significado directo a cada palabra de por sí solo. Pero va un poco más allá, o va bastante más allá, pero habla de lo que es contexto. Y hay varios tipos de contexto. Está el contexto literario, a donde tú tienes que mirar las palabras anteriores y las palabras después para entender el contexto de lo que se está diciendo. Está el contexto histórico, está inclusive el contexto social, o aún el contexto bíblico, a donde tú vas de libro a libro y coges esa palabra y la analizas en situaciones diferentes para tú entender qué es lo que se está queriendo decir. No creas de que porque tú coges la Biblia y la lees en español o en inglés, ya tú estás recibiendo ahí todo el significado, toda la riqueza que hay dentro de esa revelación o ese rema, porque los idiomas pierden peso cuando se traducen a otro idioma, más aún cuando se está traduciendo de un idioma antiguo que normalmente era mucho más pesado, tenían mucho más contenido, mucha más riqueza, y lo estás traduciendo a un idioma moderno. Obviamente que va a perder peso. No quiere decir que la traducción esté mal. Lo que está queriendo decir es que tú tienes que entrar dentro de las escrituras originales y hacerlo en base a los estándares de los estudios hermenéuticos. Y yo quiero ver brevemente hablar. Vamos a empezar por el libro de Hechos, porque aquí está una de las cosas que yo veo que es bien común y que la gente constantemente está diciendo, y humildemente yo pienso de que está mal, interpretado, y es eso de que, porque en el libro de Hechos en Pentecostés, los idiomas, las lenguas que los 120 hablaron eran lenguas humanas. Yo pienso que no eran lenguas humanas, y yo voy a, nuevamente, yo sé que la gente, no, con la Biblia, y esto es algo bien común, y te dicen, no, porque la Biblia dice esto. No, la Biblia no está diciendo lo que tú estás diciendo que la Biblia está diciendo. Tú estás interpretándolo como tú lo quieres interpretar. Pero nuevamente, si tú no vas a lograr o a buscar esa interpretación a través de las reglas formales de la interpretación, no digas que la Biblia, porque no estás citando la Biblia y no estás sacando o manifestando o reflejando las riquezas reales de revelación que hay en la Biblia. Estás nada más diciendo lo que tú quieres decir, lo que tú piensas que es, y eso es un error, y es un error grave. Pero bueno, el libro de Hechos, yo no voy a leer todo, pero yo voy a leer aquí bien brevemente un poquitito para que más o menos se entienda esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Comenzaron a hablar en otras lenguas. El original aquí está en griego, y el original es lalein glosais heterais. Lalein, vamos a ir paso a paso.
La leín viene de la leo. La leo es hablar. Pero ¿qué pasa? De que aquí viene la primera confusión. Esta palabra es una palabra de significado bien amplio. La leo significa realmente enfoca o estresa el hecho de que se está sometiendo o provocando un sonido por encima de enfocarse en el significado o la inteligibilidad o el entendimiento de lo que se está diciendo. En otras palabras, se usa para cuando los bebés están hablando. Ellos están hablando, pero no están diciendo nada inteligible, ellos no están diciendo nada que tú puedes entender. Eso es la leo. Hay un ejemplo donde Jesús sana al mudo, al sordo, y dice de que él por primera vez habló. Él obviamente no estaba hablando palabras entendibles, ese hombre nunca había hablado. Él estaba produciendo los primeros sonidos. Eso es la leo. No quiere decir de que la leo no se puede usar para hablar en un idioma normal queriendo decir con palabras entendibles. Claro que sí, tiene un significado amplio. Por eso hay que mirar el contexto. Entonces, ¿qué pasa? De que la segunda palabra es glosa. Glosa significa lenguaje, pero como forma de comunicación. No necesariamente significa un lenguaje humano, aunque puede ser interpretado como un lenguaje humano, según el contexto. Pero glosa se usa para la comunicación entre animales. Un ejemplo, los animales se comunican. Ellos tienen su propio lenguaje. Las ballenas producen sonidos, los delfines, y son sonidos que viajan a través del agua. Y otro animal por allá, otra ballena, pues recibe esto y entienden. Los lobos se comunican. Los gatos grandes, los leones, ellos se comunican. Pero no es un idioma humano, hermano. Estamos hablando de un lenguaje animal. Para eso se usa glosa. Ahora, déjame ir un momentito atrás. La leo. La leo, el contraste de la leo es lego. Lego significa hablar en una forma inteligible, hablar entendiblemente. O se traduce como decir. La leo significa producir sonidos, no necesariamente enfocado en el significado o el entendimiento del significado. Lego significa hablar también, pero es hablar con un material que se entiende lo que estás diciendo. Son dos palabras completamente diferentes, con enfoques completamente diferentes. Glosa, el contraste de glosa es dialectos. Glosa es lenguaje como forma de comunicación. Te vuelvo a repetir, se usa para la comunicación entre los animales y tal. Dialectos es lenguaje humano específicamente, lenguaje entendible. ¿Entendemos acá lo que estamos diciendo? Ahora, vamos a la palabra heteros. Heteros significa otra clase, de otra clase. ¿Qué pasa? ¿Qué otra clase hay? Aparte de un lenguaje humano, porque las clases de idiomas pueden ser como categorizadas yo diría que no es mucha categoría, pero hay subcategorías. La categoría humana es una. Aquí está diciendo otras clases. Es lo que significa heterais. Otras clases. Y hay gente que dice, no, sí, pero es que eso significa de que eran otras clases, porque era una clase de idioma humano que era producido a través de la intervención del Espíritu. Bueno, tú quieres decir eso y está bien. Está bien que digas eso. A ese punto se podría aceptar eso hasta cierto punto. Pero recuerda de que yo les dije de que el contexto, no hay un tipo de contexto nada más. Eso es contexto, vamos a decirle de literatura, es el contexto de la palabra inmediata. Pero también tú tienes que mirar contexto bíblico, el contexto general, aparte del social y del histórico, el general. Entonces, yo quiero ir bien brevemente a una escritura que pone esa perspectiva, yo diría no en peligro, yo diría que la elimina completamente. Y esa escritura está en Marcos 16, 17, a donde Jesús está hablándole a sus discípulos antes de ascender y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay que entender de qué se estaba refiriendo exactamente al mismo momento a donde ellos iban a recibir
Pentecostés, a donde iban a recibir el Espíritu Santo. Estamos hablando de que en los evangelios hay unas cuantas personas que estaban dando su testimonio de lo que vieron, de lo que entendieron acerca de lo que sucedió, desde perspectivas diferentes, porque eran seres humanos diferentes, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Tú ves que Lucas se enfoca en una cosa, tú ves que Marcos se enfoca en otra, pero estamos hablando exactamente del mismo hecho. Y aquí básicamente Marcos está diciendo de que Jesús dijo de que en aquel momento ellos iban a recibir, iban a hablar en nuevas lenguas. Ahora, hablar lenguas es lo mismo. La que se usa, la forma de la leo que se usa aquí es la ley susin. Es la leo también, es una forma diferente de la palabra. Y glosa, glosais. Pero la palabra aquí que se distingue es la palabra kainos o kainais. Kainos significa nuevo, pero no significa nuevo en edad. Esa es la palabra neos. En otras palabras, no significa nuevo siendo igual. Significa nuevo en calidad, significa nuevo en naturaleza. Nunca antes visto, nunca antes experimentado. Eso es lo que kainos o kainais significa. Un momentico, o sea, que Jesús estaba diciendo que ellos iban a hablar, glosa la leo, en lenguas nuevas, nunca antes vistas, en comparación a qué, a las lenguas humanas, obviamente, porque es las que hablaban ellos. Nunca antes experimentadas, nunca antes vistas, de una calidad diferente y de una naturaleza diferente. Un momentito, porque ya estamos hablando, ya estamos entrando en otro territorio completamente nuevo. Señores, por favor, el Señor estaba refiriéndose al mismo hecho de Pentecostés y la experiencia que ellos iban a tener ahí. Y yo sé de que hay algunos que dicen, sí, pero de más calidad, porque, ¿cómo se llama? Porque obviamente eran lenguas que eran inspiradas por el Espíritu Santo. y la cuestión de la naturaleza, porque la naturaleza es de donde se deriva. Y no hay muchas naturalezas de lenguajes. Está la humana, está la lengua de los animales, esa es otra naturaleza, es otro nature, es diferente. Y luego están las espirituales, ya no hay más. Si hay alguien más, por favor, en el mensaje díganlo. Pero se refiere a que era una naturaleza diferente. Ahora, quiero ir a otro punto más. Y yo pienso que es el punto clave. El punto clave. Esto está en 1 Corintios 14, 2, a donde Pablo dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en el Espíritu habla misterio. Vamos a empezar por ahí. Aunque en el Espíritu habla misterio, te está queriendo decir, ven acá, lo que estoy diciendo no es negativo. Esa palabra, aunque, vira el significado o el posible significado de lo que se dijo anterior, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Déjame darte un ejemplo. Tú puedes decir, ha estado lloviendo todo el día, aunque es una buena oportunidad para ver películas en la casa. Cuando tú escuchas, ha estado lloviendo todo el día, se nota negativo, pero el aunque vira lo negativo a positivo. Aunque es una oportunidad para ver películas. O tú puedes decir, te compraste un carro, hermano, qué carro más bonito eso. Ese carro está bien lindo, men. Aunque es bien peligroso. Sí, el carro es bien bonito, es positivo, pero un momentico, no es todo positivo. Hay un viraje ahí, aunque es peligroso. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Nadie le entiende, solo Dios le entiende. Aunque en el Espíritu habla misterio, quiere decir, lo que él está diciendo no es negativo. Ahora, vamos un poco más profundo, porque esto es lo que hace la ciencia de la hermenéutica, que te ayuda a ti a través de varios guidelines, te ayuda a ti a entender profundamente lo que se dijo. ¿Cuál es la palabra nadie? Esa es la palabra odeis. La palabra odeis es enfática. Es completa y totalmente sólida. No es una palabra que significa algo relativo. Es una palabra completa y totalmente congruente y sólida.
Y significa literalmente nadie. No significa nadie en ese lugar. Porque es lo que hay gente que, vamos a lo mismo, cogen esto y lo quieren coger así y virar para que quepa en su forma de interpretar. Y eso es un pecado delante de Dios, hermano. Tú tienes que, dice la Biblia, de que las escrituras no son de interpretación privada. Tú tienes que coger la escritura y entender lo que está queriendo decir ahí el Espíritu Santo a través de lo que dijo. No virarlo a lo que tú quieres que diga. Entonces, esa palabra odeis, vamos a ver aquí bien brevemente a dónde más lo usa la Biblia. Vamos a ver qué significa odeis, si es sólida como estoy diciendo yo. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Odeis, nadie. Ok. ¿Qué quiere decir eso? ¿De que nadie en ese lugar? ¿Que nadie en este tiempo? No, eso quiere decir nadie. Nadie ha visto jamás a Dios, quiere decir nadie. Ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el presente. Nadie. Vamos a ver otra más. Romanos 3:10. No hay justo, ni uno solo. Odeis. No hay justo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay justo aquí en los Estados Unidos? ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay justo en este lugar, en estos tiempos? No. Quiere decir que no existe el justo. Nadie. Nadie es nadie. Odeis. Vamos a ver otra. Mateos 24:36, donde dice, nadie sabe el día ni la hora. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Nadie en aquel momento. Y ahora sí hay gente que sabe el día y la hora. Es más, ¿tú sabes el día y la hora? Yo no. ¿Tú lo sabes? Yo creo que no. Creo que esa palabra nadie significa absolutamente nadie. Completa y totalmente nadie. Vamos a ver un poquitico más. En Lucas 4:24 Jesús dice, ningún profeta, nadie, es bien recibido en su tierra. Nadie. Él quiso decir literalmente nadie. Vamos un poquitico más allá. Lucas 18:14 dice, nadie se exaltará a sí mismo sin ser humillado. Nadie. ¿Habrá alguien que se exalte a sí mismo y no sea humillado? No existe. Nadie. Literalmente nadie. Vamos a Marcos 9:8. Dice, miren alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. En Marcos 9:8. No vieron a nadie en la transfiguración. Ahí estaba Jesús, no vieron a nadie más. Eso quiere decir ¿qué? Eso quiere decir nadie. Entonces, cuando Pablo dice, inclusive usando glosa laleo, cuando tú hablas en lenguas, glosa laleo, es la misma glosa laleo de Hechos, la misma. Dice, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. No es un lenguaje humano, hermano. Yo no sé si esto se traduce en lo que yo estoy diciendo, pero si nadie lo entiende, si nadie lo ha entendido, si nadie lo entenderá, no es un lenguaje humano. Cuando Jesús usa kainos, que significa nuevo, nunca antes visto, refiriéndose a qué, comparativamente a lo que sí había sido visto, que eran los lenguajes humanos. Él dice, hablarán la ley susin, glosais kainais, hablarán lenguas nuevas. Si él hubiera querido decir nuevas al oyente, hubiera usado la palabra neos, que es nueva en orden de llegada, según tiempo. Pero no es eso lo que usó, porque nueva según tiempo hubiera querido decir nueva para el oyente. Es una de la misma calidad, la misma categoría, pero nueva para él. No es eso lo que usó. Él usó kainos. Nunca antes visto. Si nunca antes esas lenguas han sido vistas, no son humanas. Y Pablo luego te lo reitera y te dice, porque nadie entiende, por eso, y esto va a ser el próximo video, en 1 Corintios, Pablo dedica el capítulo completo a hablar del don de lenguas. No hay otro don que él desglosa al punto que lo hace con el don de lenguas. Pero está hablando única y exclusivamente de lo que es el uso de las lenguas para referirse o para comunicarse con la iglesia. Lo cual estaba pasando injustificadamente
ridículamente en aquellos tiempos. Ellos estaban predicándole a la gente en lenguas. Pero ven acá, hermano, ¿a dónde es que vamos a ir? ¿Cómo tú vas a estar predicando a una persona, dándole un mensaje en lengua que ni siquiera entiende? Es que no hace falta revelación espiritual para eso. Sencillamente tú sabes, pero ven acá, o sea, si tú vas a predicarle a alguien acerca del Señor, es para que entienda, hermano. Por eso Pablo decía, pero un momentico, ahí tiene que haber interpretación. Y si no, cállate la boca y habla para ti y para Dios. Nadie las entiende. Obviamente, al menos que haya don de interpretación. Porque ahí el Espíritu sobrenaturalmente da la habilidad, que es lo que pasa en Hechos. Y vamos a ir a Hechos nuevamente para terminar. Dice que los discípulos, los 120, estaban hablando en lenguas. Glosalaleo, usando la palabra heterais, otras lenguas. Pero dice de que los judíos les oían la palabra okuo. Significa oír físicamente, pero también significa entendimiento espiritual. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, los que tengan oídos para oír, que oigan, era esa misma palabra. Él no se estaba refiriendo a las orejas, ni se estaba refiriendo al sentido físico del oído, porque ahí todos escuchaban. Él se refería y él les estaba diciendo, el que tenga capacidad para recibir revelación, el que tenga el espíritu abierto y despierto para entender lo que estoy diciendo, es la palabra okuo. Pero qué interesante que dice dialectos, o sea, ellos les escuchaban en sus dialectos, que es idioma humano, pero aquellos estaban hablando en glosalaleo y ellos están escuchando en dialectos. Pero no es eso nada más. Ponte a pensar que lo repiten 3 veces. Yo quiero que tú leas bien brevemente esa parte, a donde ellos 3 veces mencionan, porque les escuchamos hablar en otras lenguas. ¿Cómo es posible que les escuchamos hablar en otras lenguas? Porque les estamos escuchando. Nunca dicen porque ellos hablan en nuestras lenguas. Nunca dicen eso. Dicen porque les escuchamos. Vamos aquí a lo que es el sentido global de una palabra. Vamos aquí a lo que es el contexto global, el contexto general, y a entrar un poquitico más en la parte histórica. A ver, es tradición judía del tiempo que cuando se quería enfatizar algo, se usara 3 veces el mensaje, o 3 veces lo que se estaba diciendo. ¿Recuerda cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Se lo repitió 3 veces. Ahí hay otras cosas también, porque hay varias palabras que él usó. Pero él enfatiza algo al preguntarlo 3 veces. Se dan cuenta de que aquí Lucas está citando lo que ellos dijeron 3 veces. Y en las 3 veces enfatiza el hecho de que están oyendo por encima de que aquellos están hablando en sus idiomas. Porque nunca dijeron, ellos hablan en nuestros idiomas. Ellos dijeron, les escuchamos, okuo, hablar en nuestros idiomas. Déjame decirte qué estaba pasando. Ellos estaban recibiendo ahí interpretación. Y ellos lo sabían. Y hay gente que dirá, sí, un momentico, pero entonces, ¿por qué ellos dijeron, mira, no son estos galileos? ¿Cómo es que les escuchamos hablar en nuestras lenguas? Pensando de que se referían al hecho de que eran galileos, no sabían la lengua de todos ellos y la están hablando. No. Contexto histórico nuevamente. Los galileos en aquel momento eran vistos como gente de segunda o de tercera. Eran vistos como gente regionales, pero ellos estaban medio que entrometidos ahí con el paganismo y eran gente ruda, era gente no educada. Entonces la élite judía los veía a ellos como una basura. Aún los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, pero ¿saldrá algo bueno de Nazaret, de Galilea? Ellos sabían la tradición, ellos entendían. Lo que esta gente estaban diciendo es, pero no son estos galileos, ¿cómo es que esta gente van a ser usados por Dios así? Porque ellos sabían de que ellos estaban recibiendo revelación. ¿Quiere que te lo muestre con una cosa aún más? ¿Cómo es que parte del grupo de ellos pensaban que estaban borrachos? Bien sencillo, no estaban recibiendo la revelación. Ellos estaban escuchándolo en lo que los sonidos reales estaban saliendo y no estaban recibiendo la revelación del Espíritu. Por eso ellos pensaban que estaban borrachos. Una de las características de un borracho hablando es que habla
es como en jirigonza, habla como habla un bebé, como habla un niño, y en medio enredado. Y eso es lo que ellos estaban escuchando. Por eso es que parte de ellos dicen, pero estos están borrachos. Y ahí es a donde Pedro dice, un momentico, son las 9 de la mañana, hermano, ¿cómo que borracho? Esto es lo que dijo, y empieza él a describir la profecía. Hermanos, esto está dicho. Yo quiero de que ustedes, si tienen comentarios, que los pongan, pero yo quiero que esto se analice profundamente, porque yo pienso que es de extrema importancia. Y yo pienso que aquellas personas que están ahí afuera, hablando contrario a lo que el Señor quiere hacer, mira, déjame decirte algo, Dios es bueno, man. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. No estoy queriendo decir que Dios te va a consumir ni nada de eso, no es lo que estoy queriendo decir. Pero lo que estoy queriendo decir es cuida lo que estás hablando. Porque hay gente hablando y hablando y hablando y no entienden lo que están diciendo. La Biblia es un libro sencillo, pero al mismo tiempo es un libro complicado. Es un libro complejo. Y tú tienes que entender la ciencia de la interpretación a un modo básico para tú poder entrar y discernir y desglosar lo que el Espíritu Santo quiso decir a través de estas escrituras. Y así poder recibir las mieles y las bendiciones y el sabor de revelación que hay ahí. Normalmente la gente hace así, lee en inglés, lee en español y ya, y lo toma por lo que a él o por lo que le dijeron o por lo que él piensa que dijeron. No, es que eso no es la forma en que se interpreta la Biblia. Mucho menos la Biblia. Ningún documento. La hermenéutica no está, no es una ciencia de interpretación única y exclusivamente para estudiar el canon. Se usa para estudiar cualquier tipo de área. Pero en este caso, hermenéutica bíblica se refiere a la ciencia de interpretación del canon de la Biblia. Tú debes entender cómo es que se interpreta y debes usar estas reglas para poder realmente sacar el beneficio de lo que Dios te está queriendo decir ahí y no hablar en contra de lo que Dios tiene para su gente. Así que nuevamente por acá se despide Alex de Francisco. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la bendición que nos das de poder compartir tu palabra. Yo te pido que todo aquel que escucha, que tú le abras el entendimiento y que seas tú que lo haces, no tiene nada que ver conmigo ni con nadie más. Que sea tu propósito, que sea tu bendición, que sea tu Espíritu Santo el que le dé con cada uno de aquellos que están escuchando. En el nombre de Jesucristo, que tú les muestres tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Así que por acá se despide Alex de Francisco. Y como ustedes saben, para mí es una bendición y un privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes. Nos vemos pronto.